Entonces, ese es el bosquejo del asunto. El quién, el qué, el cómo y el por qué. Ese es el bosquejo. Solamente son esas 4 preguntas: el quién, el qué, el cómo y el por qué. Y sencillamente el Evangelio, el título que tenemos para este sermón es ese: el Evangelio en un versículo. Eso es todo. El Evangelio en un versículo. Vamos a considerar el versículo número 7. Dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Hermanos, entonces vámonos para el primer encabezado. El quién. ¿Quién es ese quién? Usted viene al versículo 6 y lee: para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado, es decir, en el Señor Jesucristo. Entonces, nótese que la última persona de la que está hablando el versículo 6 es el Señor Jesucristo. Ya sabemos que ese quién que vemos en el versículo número 7 es el Señor Jesucristo. Entonces vamos a hablar de ese quién. Vamos a hablar de Cristo Jesús. Y mis amados, ¿qué podemos hablar de la persona de Cristo? En lo que fue el evento, el milagro más grande y sorprendente en toda la historia de la humanidad, el Espíritu Santo prepara en el vientre de la Virgen, por orden del Padre, un cuerpo humano, para que en ese cuerpo humano la segunda persona de la Trinidad. Ahora voy a hacer un paréntesis. Pastor, me tengo que acordar de todo esto para entonces venir delante del Señor a repetir esto a forma de oración para ser salvo. Todos sabemos, la respuesta es no. Solo que ninguno de los que no haya abrazado a Cristo puede presentarse delante de Cristo a pedir perdón cuando no sabe quién es Cristo, cuando no ha visto su pecado, cuando no ha visto por qué merece ser condenado. Entonces, por eso necesitamos saber muy bien quién es ese quién de que me está hablando el texto. Gran milagro, la Virgen concibe sin haber tenido contacto alguno con ningún varón en el vientre de una virgen. Allí el Espíritu Santo crea el cuerpo, esa naturaleza humana, y entonces sucede lo que llamamos la unión hipostática, que es que en una persona, en la persona de Cristo, coexistiesen dos naturalezas sin que ninguna de las dos mezclase o afectase la otra. Por eso nosotros, la religión cristiana, la Biblia nos enseña de la persona de Cristo que Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Una persona, no dos personas. Una persona, no dos personas. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque cuando nosotros vamos a hablar de salvación, no podemos pensar en un mero hombre. ¿Por qué? Porque si pensamos en un mero hombre, de inmediato estamos pensando en otro pecador. Y si pensamos en Dios, tampoco Dios puede ser nuestro Salvador, porque tiene que existir un representante de la raza humana que se presente delante de Dios y le diga: Señor, yo soy perfecto y voy a representar a todos los que creen en mí delante de ti. ¿Sí me comprenden? Entonces, salvación demanda una persona, no dos personas, una en la que coexista la naturaleza divina y la naturaleza humana, sin confusión y sin mezcla, sin alteración y sin que la una afecte a la otra. Y eso solo lo encontramos en la persona del Señor Jesucristo. Por eso, nuestro mediador,
el representante. Cuando usted vaya a presentarse delante de Dios a pedir perdón por sus pecados, cuando usted vea sus pecados, la fealdad de ellos, cuando usted sienta el peso que ejerce el pecado sobre su vida, cuando usted desee, porque seguramente ya para ese momento el Espíritu Santo le habrá abierto los ojos de la fe y le habrá dado arrepentimiento, usted debe presentarse delante del Padre con un corazón contrito y humillado que Él nunca desprecia, para clamar perdón de pecados en el nombre de Cristo, no en el nombre de una religión, no en el nombre de un ser humano. No, Señor, vengo a clamarte perdón de pecados en el nombre del Espíritu Santo. No puede. En el nombre tuyo, buen Padre, no puede. Tiene que ser un clamor que brote del corazón al Padre pidiendo perdón en el nombre de Jesucristo. ¿Pero por qué insisto tanto en eso? Porque Dios a la raza humana no le dio un nombre mayor que el de Cristo Jesús, porque en ningún otro nombre hay salvación sino en el nombre de Cristo. Luego, la salvación la obtiene hasta el más perverso de todos los pecadores, pero es por medio de la fe en Cristo, quien es Dios verdadero, repito, y hombre verdadero. Entonces, estas cosas espero que les ayuden, hermanos, pero que también les ayuden a los amigos, a los niños, a los jóvenes que de repente no han abrazado el Evangelio, a que ustedes sepan que si han de acercarse a Dios a pedir perdón, primero, no se van a acercar en sus propios méritos porque no tienen ninguno. Segundo, no se van a acercar en los méritos de su papá y de su mamá, a quienes ustedes deben amar y respetar y honrar, porque ellos a su vez son pecadores. Terceros, no se pueden presentar en los méritos de un pastor ni de una iglesia, porque eso sería tonto. Nosotros no los tenemos. Usted debe buscar a Cristo. Debe pedirle a Dios que le muestre a Cristo con los ojos de la fe. Debe decirle: Señor, muéstrame mi pecado y dame la convicción de que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. Bueno, y entonces, ahora sí puedo venir delante del Dios que está ofendido conmigo a causa de mi pecado, a pedir perdón de esos pecados en el nombre de Cristo, de ese Cristo que es verdadero Dios y verdadero hombre. Hablar de Cristo es hablar de la segunda persona de la Trinidad, ya lo dijimos, es hablar de aquel de quien el apóstol Pablo dio testimonio diciendo que siendo forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Esto lo vamos a hablar por la tarde. Por eso les exhortamos, mis amados hermanos, a que ustedes no solamente se contenten con un servicio en la mañana. Bueno, aquí la inmensa mayoría nos quedamos todo el día guardando el día del Señor y eso está muy bien, pero de repente anímese y viene por la tarde, que por la tarde son las viandas. Esta es la comida, esta es la leche, esta es la palabra sencilla. Por la tarde es la vianda. Y esta tarde vamos a ver parte de eso. Note aquí cómo el apóstol da testimonio de la humillación de Cristo. ¿Cierto? No estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que tomando forma de hombre, humillándose a sí mismo, se hizo siervo. Dios tomó cuerpo de siervo. Y es que nosotros necesitamos que nuestro mediador sea un siervo obediente, que le haya obedecido a Dios en todo, que nunca haya fallado en nada. Porque si quien nos representa no es un siervo de Dios obediente en todo, pues nos perdimos, ya la esperanza no existe. Pero Cristo Jesús es el siervo sufrido, el Dios encarnado, que tomó forma de hombre precisamente para ser siervo. No solamente ese siervo perfecto y obediente a Dios en todo, sino
siervo nuestro. Cuando hablamos de salvación, hablamos de gracia. Y cuando hablamos de gracia, hablamos de favor inmerecido. Amigos, a usted puede que muchas personas en el mundo le hayan hecho muchos favores. Y puede que algunas de esas personas le hayan hecho favores tan grandes que a usted se le olviden las cosas, salvo favores grandes que alguna persona le ha hecho. Pero por muy grande que haya sido ese favor de un amigo, no hay favor que supere el favor inmerecido de que la segunda persona de la Trinidad, siendo Dios, tome un cuerpo de hombre y se sujete voluntaria y amorosamente a todas las humillaciones que implicó haber tomado naturaleza humana para sufrir y morir por todos los que creen. No hay mayor favor que ese. ¿O qué favor o qué persona le ha hecho a usted un favor más grande que dar su vida por la suya? No hay nadie. La salvación es la gracia más grande, es el favor más grande. Hablar de Cristo entonces es hablar de ese bendito Dios eterno, la segunda persona de la Trinidad, que descendió de los cielos para tomar cuerpo de hombre y redimir al pecador de sus pecados. Pero para llevar a cabo la redención de los pecadores, ese Hijo de Dios encarnado no podía tener pecado alguno. ¿No es así? Y eso lo entendemos. ¿Cómo nosotros sabemos que Cristo jamás pecó? Muy sencillo. Primero, porque Él no vino a este mundo por medio humano. Él fue concebido en el vientre de María sin que dos personas humanas se hubieran unido, porque de no haber sido así, a Él, estoy hablándolo con mucho cuidado, le hubiera tocado decir: en pecado me concibió mi madre. Pero es que no hubo concepción humana, sino divina. Así que el pecado no intervino en la formación gloriosa y milagrosa del cuerpo de Cristo. ¿Y eso por qué tiene tanta incidencia en este discurso? Muy sencillo, porque cuando usted, por mucho amor que le tenga a la esposa, por muy santos que sean en el seno del hogar cristiano, por muy buenos o justamente que ustedes vivan para la gloria de Dios, en la unión del hombre y de la mujer siempre hay una concepción en pecado. El pecado que nos transmitieron a nosotros se los transmitimos a nuestros hijos de manera indefectible. Como eso no sucedió en Cristo, Cristo no obtuvo o no heredó el pecado de Adán. Entonces en el cuerpo de Cristo no hubo pecado. Pero más que eso, porque la palabra del Señor, de Cristo, da testimonio de la siguiente manera: de que Él conoce nuestras aflicciones, porque se hizo semejante a nosotros, pero sin pecado. Entonces nosotros podemos confiar en Cristo, y por eso la Biblia le llama a Cristo el Cordero sin mancha. Y por eso no hay salvación para nadie a menos de que digas: Señor, yo no tengo con qué pagar. Si yo me sacrifico delante de ti, no solamente cometo pecado, sino que mi sangre no es acepta para ti, porque mi sangre está llena de concupiscencias. Luego mi sacrificio sería en vano, tan en vano como lo sería el de otro ser humano. Pero Señor, yo vengo a ti no pidiéndote perdón en mis méritos ni en ningún sacrificio que no puedo hacer, sino vengo a ti pidiéndote perdón en el sacrificio que hizo Cristo por mí en el Calvario. Ojo, para pedir perdón usted se debe apropiar por fe
de los beneficios de ese sacrificio. Noten que estamos actualizando o estamos hablando de estos asuntos en los términos más básicos y sencillos posibles. Entonces, en Cristo Jesús tenemos un perfecto mediador. Y amigo, usted debe entender que Dios no trata con los pecadores de manera directa. Usted lo tiene que entender. Solía hacerlo con Adán, pero cuando Adán no tenía pecado en su corazón, tenía una hermosa comunión con Adán. Era su amigo, por así decirlo, su hijo principalmente. Pero cuando Adán cayó, y en Adán también caímos todos nosotros, la raza humana, ¿qué sucedió? Que absolutamente toda la raza humana, sin excepción, quedó destituido de la gloriosa presencia del Señor. Y esto es importante, porque no podemos acercarnos a Él a menos que tengamos un mediador. No es que yo me voy a presentar porque yo no soy tan malo como doña Berta, la vecina. Yo no soy tan chismoso como don Ananías, el señor de la tienda. No se compare, porque si ellos no han abrazado a Cristo, usted está tan necesitado de la salvación como ellos. No se compare con que usted no es el ladrón o no es el violador del que usted escuchó ayer en el noticiero. Mal de muchos, consuelo de tontos, decimos. El que no ha abrazado a Cristo está tan necesitado como el peor de todos los violadores. El que no ha puesto su fe en Cristo está tan condenado como el peor de todos ellos. Así que todo aquel que no ha confiado en Cristo, este es el llamado. No se le ocurra presentarse delante de Él sin un mediador. No me llame a mí porque no lo voy a acompañar. Yo mismo necesito un mediador. No llame a su esposa cristiana que ella no lo puede acompañar. Los hijos no llamen a sus papás. Ellos solamente los podrán guiar, les podrán explicar, pero ellos no lo pueden acompañar en el camino delante de Dios. Mis amados, aprovechen que tienen vida por amor a Cristo. Aprovechen que tienen vida, aprovechen que ahora se pueden presentar delante de Dios a pedir perdón, porque llegará un día donde se van a presentar delante de Dios y donde ya no podrán pedir perdón. Y es por eso que sus padres les predican el Evangelio, y es por eso que nosotros estamos proclamando el Evangelio. Pero a causa del pecado de Adán y de cómo éste fue transmitido desde entonces, la raza humana perdió comunión con Él. Ahora necesitamos un mediador. Y por eso Cristo Jesús es el único mediador entre el Dios airado por su pecado y usted que está practicando el pecado. Es el único mediador. Así que si no es por medio de la fe en Cristo, clamando perdón de pecados en el nombre de Cristo y aferrándonos, déjenme usar esta expresión por un momento, y arrebatando la promesa allí en la cruz de Cristo, donde Él derrama su sangre para cubrir la multitud de pecados de todos los que creen en Él. Si no es así, usted no tiene nadie entonces que le ayude, nadie que lo salve. Ni las camándulas, ni los rosarios, ni las vírgenes, ni las visitas, ni las promesas, ni ninguna de esas cosas humanas y carnales le van a ayudar a usted en lo más mínimo. Ni las estampas, ni las materas, ni las velas, ni nada. Por eso decimos, mis amados, por eso tenemos que mirar en este versículo ese quién, en quién tenemos redención por su sangre. Entonces, Cristo es aquel, Él es el quién de nuestro versículo. En quién, es decir, en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Quítele ese quién a este versículo, quítele a Cristo o quite a Cristo de este versículo, ¿y qué va a tener?
Se queda sin ninguna de las bendiciones. Se queda sin nada. Se queda sin esperanza. Aquí tenemos el quién. Pero vamos a preguntarnos el qué. ¿Qué fue lo que hizo ese quién? Ya hemos hablado de quién. Ahora vamos a hablar qué fue lo que hizo ese quién. Dice, identifíquenlo ustedes, en quién tenemos redención. ¿En quién tenemos redención? Entonces, ¿qué obtenemos los pecadores de Cristo cuando confiamos en Él? Redención. Usted puede formarse su idea. Ya sé el quién del Evangelio, Cristo. Y ya sé qué me da Dios cuando pongo mi fe en el Cristo del Evangelio, redención. Lo puede ver de esa manera. Pero ¿qué es redimir? Nótese que estamos como repasando. ¿Pero qué es redimir? La palabra redención proyecta la idea de un precio que se paga por la libertad de un esclavo. Nosotros en este país podemos pensar, ¿cierto?, cuando a una persona, y no es la misma idea, pero se le puede ayudar a que la vea, cuando una persona es secuestrada, a la persona no la dejan deambulando por ahí por la finquita. ¿Qué hacen con la persona? La encadenan. Literalmente la hacen una esclava, la retienen en contra de la voluntad. Entonces, hablar de rescate es hablar de la paga que se da por la liberación de un preso. Esa es la idea de la redención. Cuando en el contexto de lo que estamos hablando, hablamos de redención, entonces usted piense en un precio que se paga para liberar a quien está atado del pecado, de un precio que se paga para liberar de la esclavitud de Satanás. Esa es la redención en su sentido más básico. Y es una palabra maravillosa porque representa lo que el hombre es sin Cristo, un esclavo. Pero la redención, que es lo que reciben los pecadores que confían en Cristo, ¿quién es aquel de quien la reciben? No solo expresa un acto de pagar un precio, sino que hace referencia a la plenitud, a la totalidad segura y efectiva que ese pago produce. Es decir, Cristo no solo paga el precio a Dios de todos aquellos que creen en Él, sino que de manera efectiva e incuestionable los saca de debajo del poder de la esclavitud y lo traslada, tal como nos dice Colosenses, del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Entonces, redimir es pagar un precio, pero no han visto ustedes que en ocasiones se paga el precio y el esclavo no se libera, ni hablar de eso. No, la redención aquí nos habla de un precio que se paga, pero ciertísimamente de un esclavo liberado. Esa es la redención. Cuando usted piensa en la redención, usted debe pensar en el precio que Cristo Jesús pagó por mi libertad. ¿Cuál es ese precio? Me pregunto. Ese precio es muerte en el pleno y total sentido de la palabra, porque la palabra del Señor me dice que la paga, la palabra es la retribución salarial justa del pecado es la muerte. Por lo tanto, el precio es la muerte. Dios reclama la muerte de alguien si ese alguien está en pecado. Y como ese alguien, de repente, piense si es usted. Si usted no tiene representante, entonces, ¿cuál es la paga de sus pecados? Su muerte. Cuando uno no abraza a Cristo Jesús como su mediador, como su única esperanza, como su representante, ¿qué quiere decir eso? Usted no tiene mediador, así que a usted le va a tocar pagar el precio de sus pecados. Pero aquí hay un asunto.
como su vida no es perfecta, el tiempo que le va a tocar pagar por el precio de sus pecados es eterno. Así que no hay esperanza. Pero cuando usted es pecador, y no importa por cuántos años haya sido pecador, y no importa de qué manera lo haya sido, y no importa lo bajo que haya caído, pero si en la benevolencia de Dios usted ve sus pecados y usted entiende que su esperanza de vida es Cristo, y sabe que Él es Dios verdadero y hombre verdadero, y sabe que vivió la vida perfecta que ninguno de ustedes puede vivir, y sabe que murió en la cruz del Calvario para pagar el precio, la muerte que usted debía pagar por sus pecados, entonces hay reconciliación, hay esperanza. ¿Sí me comprenden, mis hermanos? Es algo hermoso. Por eso cada creyente puede decir con gozo: soy libre porque Cristo pagó por mí, porque Cristo pagó mi pecado, porque Cristo murió en mi lugar para que yo tuviera vida. Y préstele atención a una pregunta porque es de suma importancia. Y yo no quiero que usted se sienta mal. De repente hay alguien aquí que no ha confiado en Cristo. De repente hay alguien aquí que simpatiza mucho con la iglesia. Le gusta estar con los hermanos, es bendecido por los hermanos, ayudado por los hermanos, y eso está bien. Pero de repente hay alguien aquí que no ha abrazado a Cristo. Luego, si usted no es un verdadero cristiano, yo solo pienso lo siguiente: ¿es usted un esclavo? Ojo con esto. Parta de la base de lo que hemos dicho. Porque en el versículo 7 ya hablamos del quién, de Cristo, y del qué, de la redención. Por lo tanto, si usted no ha abrazado a Cristo, todavía sus cadenas están allí. Cuando usted se pregunte: ¿soy un esclavo del pecado?, deténgase, porque esta pregunta es de suma utilidad para su alma. Y si usted no se la responde honestamente, usted puede hacerle un daño a su alma tremendo. Hacer el pecado o cometer un pecado es diferente a hacer el pecado, practicar el pecado. Vuelvo y repito. Pecar es una acción de transgredir la ley de Dios, pero hacer, practicar, vivir en el pecado es algo muy diferente. El cristiano puede caer en pecado, puede transgredir la ley. Pero hay algo cierto, y es que el verdadero cristiano no practica el pecado. El verdadero cristiano vive, pero no vive transgrediendo la ley de Dios. Y lo que diferencia lo uno de lo otro no es que el uno sea mejor que el otro, sino la gracia de Dios. Eso es lo que marca la diferencia. Entonces, ¿no ha creído en Cristo? Bueno, se lo digo con respeto. Usted es esclavo del pecado. Mire las muchas maneras, las muchas veces que usted ha tratado de cambiar su vida, pero no lo ha logrado. Cuando una persona, y no quiero desanimar a nadie, pero quiero más bien alertarlo, cuando una persona es consciente de que hace algo malo y trata de cambiarlo, pero lo sigue haciendo, y vuelve a intentar y lo sigue haciendo, y pasan los años y no ha dejado de hacerlo, la persona se debe preguntar bien: ¿será que estoy siendo esclavo del pecado? Miren, hermanos, es más sabio hacer un ejercicio de introspección a la luz de lo que estamos hablando que simplemente responderse: soy cristiano, mi vida está asegurada. Nosotros debemos dejarnos desafiar por la palabra. El pastor, lo dije hace 2 semanas, nunca tiene como propósito desconfiar de la salvación de aquellos que la han profesado, pero usted es el responsable de ser desafiado por la palabra de Dios. Imagínese usted presentarse delante del Señor. Señor, Señor. ¿Qué? Yo nunca lo conocí, apartados de mí, hacedor de iniquidad.
Pero Señor, es que yo creí porque yo hacía una cosa y la otra. Hermanos, ¿qué tal donde el Señor responda? Estoy hipotetizando. Hubo un sermón a principios de noviembre de tal año donde ese varón te preguntó: ¿eres esclavo del pecado? Y en vez, no que creo que Dios nos vaya a dar explicaciones, y en vez de meditar en tu vida y de reconocer que necesitabas ayuda divina, dijiste: no soy esclavo del pecado, y seguiste así en la dureza del corazón. Hermanos, yo no sé si Dios va a dar explicaciones por cada una de las cosas, pero los desafíos de la palabra están aquí para servirnos a nosotros, no para hacernos daño. Si usted no es un genuino cristiano, usted tiene una cuenta pendiente con Dios. ¿Alguno de los niños acá podrá pagar 10 millones de pesos? No, ninguno, no los tienen. Bueno, la deuda con Dios es más grande e impagable. Y nadie tiene con qué pagarle a Dios por sus propios pecados. Nadie. Por lo que si usted no busca a Cristo, por lo que si usted no le pide a Dios que le muestre a Cristo con los ojos de la fe, por lo que si usted no entiende quién es Cristo, que es lo que hemos tratado de hablar, si usted no entiende qué fue lo que hizo Cristo, qué es lo que estamos tratando de elaborar, entonces no va a haber manera de que esa deuda quede saldada. Y antes de que usted muera, usted tiene que morirse con una convicción. Primero, no de que le dejó dinero a su hijo. Segundo, no que le dejó una casa o un carro. Tercero, no de si barrió esta mañana. Cuarto, no de si terminó de hacer lo que tenía que hacer. Hay cosas que se van a quedar sin hacer, hermanos, pero una cosa que ninguno de nosotros puede olvidar, y por el contrario de la que tiene que tener certeza, es: Señor, me voy. No pude alcanzar los sueños que me tracé, no pude comprar la casa que quise. Sí, Señor, no pude darle a mi esposa lo que anhelé. Señor, cuánto lo siento. Pero una cosa me llevo de este mundo, y es la certeza de que me voy en paz contigo. Porque tú, Cristo, pagaste en la cruz del Calvario mi deuda. Y esa deuda cumplió toda la justicia de Dios, satisfizo la justicia de Dios y aplacó la ira de Dios. Eso es propiciación. Propiciación es aquel sacrificio en el que se cumple la justicia de Dios y en el que se sacia la ira de Dios. Y el único sacrificio con el que nos podemos presentar para perdón de pecados es el de ¿quién? El de Cristo Jesús. En Él tenemos redención por su sangre. Aquí venimos al cómo. Ese es nuestro tercer punto, el cómo. Ok, usted me podrá decir: bueno, yo ya creo en el quién. Yo ya sé quién es Cristo Jesús, lo tengo claro. Yo ya sé qué es lo que Él me va a dar. Perdón. Si pongo mi confianza en Él de corazón, con esta deuda que nadie puede pagar, yo solamente sé que en Cristo está mi única esperanza. Pero yo quiero saber cómo voy a ser redimido. ¿Cómo? Hermanos, si pongamos la corta. Ahora cantábamos en el himno: sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Es decir, los pecadores son redimidos por Cristo mediante el derramamiento de sangre. ¿Recuerda que ahora hablábamos del precio que había que pagar? La muerte, ¿cierto?
pero la muerte tenía que ser por derramamiento de sangre. Solo podrá haber redención en la medida en la que haya derramamiento de sangre, pues como bien lo sabemos, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Es decir, sin sangre es imposible hablar de perdón de pecados. Se lo voy a poner de una manera drástica. Y esto no tiene que ver nada con el Evangelio. Pero si María realmente ayudase a las personas a ser salvas, ella tenía que haber muerto y haber derramado su sangre. Pero es que ni siquiera siendo eso podía, porque ella era una pecadora delante de Dios. Y es importante que usted tenga en cuenta eso. Así que el único que derramó su sangre pura, sin mancha, por todos los que creen en Él, es ese quien es Cristo. Así que tenemos el pecador es redimido o rescatado porque ese alguien, Cristo, hizo algo, lo redimié. ¿Y cómo? Por medio del derramamiento de sangre en la cruz. Queda claro entonces, queridos hermanos y amigos, que la libertad del alma del pecador solo es posible si la sangre del Cordero sin mancha es derramada en la cruz. Y esa sangre fue derramada en total sufrimiento y dolor, porque quien la derramó, Cristo Jesús, estaba bajo todo el peso y el rigor de la ira de Dios. ¿Por qué? Usted debe entender que lo que sucedió en la cruz del Calvario no fue una mera muerte. No, lo que sucedió en la cruz del Calvario fue que la segunda persona de la Trinidad encarnada tomó sus pecados, si usted cree en Él, los llevó sobre sí, y al llevarlos sobre sí, se hizo maldición y fue colgado en una cruz, soportando no solamente el dolor de los clavos, ni el dolor de las lanzas. Ese dolor es temporal. Digo, temporal, porque hasta que usted se muera lo va a sentir, sino soportando el peso de la ira de Dios que sus pecados merecían. Eso fue lo que sucedió en el Calvario. En la cruz del Calvario no subió el Señor Jesucristo y murió y dijo consumado es. No, derramó su sangre, sangre por la que nosotros somos perdonados y redimidos. En la cruz del Calvario Cristo pagó el precio y entonces, por eso dijo, consumado es. Ya derramé mi sangre, Señor. Ya di mi sangre en lugar de la de los que represento. Esa sangre fue derramada en propiciación de los pecados de los que creen en Él. Es decir, ya como les dije ahora, satisfizo la justicia de Dios. La paga del pecado es la muerte. En este caso tenía que ser muerte por derramamiento de sangre y aplacó su ira. Recuerden Primera de Pedro 1:18, se los leo. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, lo cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora pregúntese, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Ese quién hizo ese qué? ¿Por qué? Bueno, quisiera predicar otra media hora, pero no puedo, hermanos. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios tenía, o mejor lo pongo de esta manera, cuando usted se pregunte el por qué, piense, porque no existía otra forma de salvar al pecador sino mediante la encarnación de la segunda persona de la Trinidad
y mediante su muerte en la cruz del Calvario. No habría otra manera. No hay otra manera en la que la justicia de Dios haya sido saciada, cumplida. No había otra manera. Dios no, porque Él es justo, Dios no puede salvar al pecador diciendo, ignoro el pecado. Ignorar el pecado es un acto de injusticia. Y Dios es justo. A cada uno le da conforme al fruto de sus obras. Entonces Dios no podía decir meramente, y lo digo en términos coloquiales para que los menores incluso lo entiendan, Dios no podía salvar. Escuche, no es que no quiso salvar, no puede salvar Dios a ningún pecador tapándose los ojos y diciendo, no, mejor no le voy a tener en cuenta los pecados a este. Dios no salva a nadie trayendo los pecados de un pecador y poniéndolos debajo de la alfombra. Dios no salva así. Así salvan las religiones falsas, así salvan los demás, pero no el Dios de las Sagradas Escrituras. Entonces, para que pudiésemos hablar de salvación, tenía que pagar un precio. Y para pagar un precio, tenemos que hablar de un representante. El problema es que nadie nos puede representar. ¿Sí me comprenden? Y miren la genialidad del diseño del plan de redención de Dios. Entonces, en la eternidad pasada, la segunda persona de la Trinidad, y esto, hermanos, es como si, Señor, envíame a mí. Todos los que tú me des, yo tomaré, los representaré a ellos tomando forma de hombre y descenderé al mundo de los hombres y viviré como ellos no pueden vivir y moriré de tal manera que el derramamiento de mi sangre satisfaga tu justicia y calme y aplaque tu ira. Y así hizo. Y esa es la razón por la que podemos hablar de salvación. Miren, ¿por qué entonces? Porque era necesario. Porque el plan de Dios tenía que ser así. El plan de Dios tenía de todas maneras que recibir el precio del pecado. Pero dice, según las riquezas de su gracia. Amigo que no es creyente, ya termino con esto. Yo quisiera hablarle a su corazón. De repente le estoy hablando al corazón de un niño. O de repente le estoy hablando al corazón de otra persona, no lo sé. Pero si usted confiesa sus pecados delante de Dios, es decir, con Dios en su mente, consciente de que lo ha ofendido, y si se acerca a Él a pedirle perdón en el nombre de Cristo, ya lo vimos, pero se tiene que acercar a Él mereciendo, siendo conscientes de que merece el rigor de la justicia de Dios. Cuando usted se acerca a Dios a pedir perdón diciendo, Señor, es que ya soy salvo. No, nos acercamos a Dios en el nombre de Cristo para que nos salve de nuestros pecados, para que nos salve de la ira de Dios por nuestros pecados, para que nos salve de la maldición de la ley. Así que cuando usted se acerque al Señor Jesucristo a pedir perdón, hágalo en su estado de condenación. El estado de salvación viene cuando usted lo hace en fe. Ahí es diferente el asunto. Pero usted debe venir como lo que es. Y venga y dígale, Señor, yo conozco mi deuda. Tengo tantos años y desde pequeño estoy pecando contra mis padres, contra ti. Desde pequeño estoy haciendo lo malo y lo vengo haciendo de manera impenitente. Desde pequeño vengo practicando el pecado y me he vuelto tan bueno en practicar el pecado que ya ni siquiera los demás lo ven como pecado. Señor, perdóname porque merezco tu ira, porque entiendo que debo pagar un precio. Pero Señor, mira los bolsillos de mi alma. No hay nada en ellos, no hay mérito en ellos, no hay cosa buena en ella, porque todo lo he empleado en el pecado. Vengo a ti, Señor, como aquel hijo pródigo. Después de haber estado en el mundo revolcándome con los cerdos, te pido, Señor, que me aceptes. Hermano, y no es que usted, amigo, no es que usted vaya a escuchar una voz. ¿Sobre la base de qué? No, hermanos.
Usted cuando se acerca a Cristo a pedir perdón, pídale que lo acepte sobre la base de la justicia perfecta de Cristo. Señor, acéptame porque en la cruz del Calvario tu Hijo murió por mí. No necesita repetirle toda la teología que yo le he dado en la última hora. Háblele de corazón. Señor, perdóname, merezco tu pecado, pero sobre la base de la muerte sustitutiva en la cruz del Calvario. Es decir, Señor, yo sé que no mereciendo nada de ti, yo sé que Cristo vino a morir por mí y me aferro a eso y te pido perdón en su nombre y con base en eso que Él hizo. Usted sabe que es gracia. Gracia es haber amado más al mundo que a Dios y que Dios lo haya amado a usted para sacarlo del mundo. Eso es gracia. ¿Usted sabe qué es gracia? Gracia es que usted haya pecado y que merezca morir y sufrir eternamente por sus pecados, y que Cristo haya sido castigado en su lugar. Eso es gracia. Gracia es merecer la muerte y que la muerte de Cristo haya resultado en vida eterna para usted cuando cree. Eso es gracia. Gracia es no haber obedecido a Dios y que Cristo lo haya hecho partícipe de las bendiciones de su obediencia perfecta por medio de la fe. Eso es gracia. Gracia es que usted no pueda salvarse a sí mismo y que Cristo lo haya hecho por usted. Gracia es no merecer ninguno de los beneficios y que por medio de la fe Dios mismo le haga merecedor y poseedor de todas las riquezas de su gloria. ¿Qué hemos hecho para recibir todo esto? Nada. Eso es gracia. Que no hayamos tenido que hacer nada y que lo hayamos en Cristo recibido todo. Eso es gracia. Bendito sea el nombre del Señor. El Evangelio en un versículo. El quién, Cristo. El qué, redención. El cómo, por su sangre. Y el por qué lo hiciste por mí, Señor, según las riquezas de su gracia. Ahí tenemos pues el Evangelio, hermanos. El Señor nos bendiga.